Hola, hoy vamos a continuar viendo una pincelada de JSON, ¿sí? Esto es con el fin, en su momento en la diapositiva les comenté que no íbamos a ver a profundidad, pero esto es con el fin de hacer ejercicios utilizando archivos en Java, ¿sí? Entonces el lenguaje que escogí o la notación que escogí em, fue JSON. Entonces para ello pues vamos a ver un poquito más. Al final, JSON es un JavaScript Object Notation y es un formato de intercambio de datos ligero basado en texto e independientemente del lenguaje de programación base es fácil de leer y escribir para humanos y máquinas. Entonces es un formato y que puede representar dos tipos estructurados, objetos y matrices, nada más. Y tenemos que un objeto es una colección desordenada de 0 o más pares de nombre-valor. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, también tenemos que una matriz es una secuencia ordenada de 0 o más valores. Y que los valores, si se dan cuenta en los pares, puede ser, tiene que ser nombre-valor. Y los valores pueden ser cadenas, números, booleanos, nulos, pero también puede ser objetos y matrices. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un archivo JSON. Tenemos los pares que mencionaba acá, ¿sí? Los pares de nombre-valor. Y tenemos aquí el primer par. Al final esto es la representación de un objeto que describe a una persona. Y en el primer par tenemos que primer nombre tiene un valor que es de tipo cadena, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Pues porque está rodeado por comillas. El siguiente par está separado por coma y es el primer apellido. Y este pues es un valor de tipo cadena y pues es Smith. El siguiente valor, el siguiente par o el siguiente atributo de este objeto persona es la edad. Y está, si se dan cuenta que aquí como dice, los nombres están siempre entre comillas. Entonces esa es la regla, entre comillas, dos puntos, el valor, coma para separar. Y luego tenemos pues un objeto de tipo dirección. Algo muy importante que tenemos que notar acá para entender eso es que aquí este formato de intercambio tiene llaves. Entonces sé que es un objeto porque empieza con una llave y termina con una llave, ¿sí? Entonces tenemos aquí que este es un objeto porque empieza con una llave, con otra llave. Si se dan cuenta en la diapositiva anterior, tenemos que los valores pueden ser objetos y matrices. Entonces aquí el valor es un objeto. Un objeto que tiene pares ordenados en su interior. Tiene anidados, sería la palabra. Entonces aquí tenemos el nombre street address, que sería la dirección o de la calle. Y aquí tenemos el valor, que es una cadena, una comita. Tenemos la ciudad, que es Nueva York, coma. Tenemos el estado, que es Nueva York. Al final estos son cadenas. Y también tenemos el número postal, que es un número. Algo muy importante es que puede ser nulo, ¿verdad? Puede que no venga un valor y se recuerdan que eso es un nulo, puede ser un booleano. Luego tenemos que el objeto dirección se acaba. ¿Cómo sé que se acaba? Porque la llave se cierra y siguen los atributos de la persona, ¿sí? Entonces, el objeto persona no está, ¿cómo decirlo? Explícitamente. Yo sé que es una persona pues por los atributos, ¿verdad? O por las parejas o por los pares, ¿sí? De nombre, valor. No es porque me tenga que venir como el nombre, esto es para una persona, no. Sino que eso ya pues se implementa en la lógica de lo que vayamos a programar.
Entonces, regresando, address es como que si fuera otro atributo, pero el atributo al final es un objeto. Y por eso ponemos una coma, porque tenemos más atributos para este objeto persona que empieza acá y termina acá. Luego tenemos número de teléfono. Y aquí viene el concepto de arreglo. O matriz, más bien, perdón. Una matriz es una secuencia ordenada de 0 o más valores. Entonces aquí tenemos la matriz. Y la matriz contiene objetos de número de teléfono. Entonces, ¿por qué objetos? Porque empieza con llave, termina con llave. Este es un objeto. Este es otro objeto. Entonces tenemos en este objeto anidado en la matriz de números de teléfono del objeto persona, tenemos al tipo y su valor es home o casa, ¿sí? Teléfono de casa. Y eso es un string o una cadena. Luego tenemos lo que es el número de teléfono como tal. Y si se dan cuenta, este número de teléfono no es numérico. Digamos, sí son números, pero es de tipo cadena. ¿Por qué? Porque está entre comillas, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí está la coma. Aquí ya no está la coma porque yo ya no tengo más elementos en esta matriz. En este objeto, perdón. Entonces aquí inicia el objeto, se acaba el objeto, entonces separo el objeto con coma. Cada cosa es lo que tenemos que separar, ¿sí? Cada valor, no cada cosa. Y luego tenemos pues otro objeto que tenemos el atributo o el nombre type y tenemos que es otro string fax separado por coma. Tenemos el número, dos puntos, como si se dan cuenta en todas las parejas hay nombre, valor y está separado por 2 puntos. Así es JSON. Y tenemos en el string del número de fax. Aquí cerramos, este cierra con el de acá arriba, este se cierra acá, que al final es la matriz se cierra acá y el objeto se cierra acá. Luego tenemos lo que es procesamiento JSON en Java. Para el procesamiento de JSON podemos utilizar la librería JSON.simple o simple, la cual permite parsear, generar, transformar y consultar JSON. Aquí les dejo el link donde pueden descargar. Hay dos formas de utilizar esta librería, ya sea descargando el jar o también utilizando Maven, ¿sí? Entonces se puede de estas dos formas. De esta forma ya les enseñé con el video de gráficas y esta forma es la que vamos a estar viendo utilizando Maven. ¿Qué es Maven? Pues Maven es una herramienta de automatización de compilación utilizada principalmente para proyectos Java, ¿sí? Es una herramienta de automatización de compilación. Al final, Maven también se puede usar para construir y administrar proyectos escritos en otros lenguajes, tales como C#, Ruby, Scala y otros lenguajes, pero pues es muy conocido por usarse en proyectos Java. El proyecto Maven está alojado por la Apache Software Foundation y uno de los aspectos más importantes de Maven es que influye en cómo el software es construido, build, y sus dependencias, ¿sí? La forma en que se construye con Maven es muy diferente con la forma que se construye sin Maven, que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y al final tenemos que los proyectos de Maven son configurados utilizando un proyecto modelo de objetos en inglés, que es como siempre lo van a encontrar más comúnmente, es el Project Object Model y es almacenado en un archivo llamado pom.xml. ¿Sí? Entonces cuando les digan POM, pues es este Project Object Model de Maven. ¿Y cómo se mira un archivo POM? Pues se mira de la siguiente manera. Si se dan cuenta, esto es un XML, por eso tiene la extensión XML. Es parecido a JSON, pero tiene un diferente formato.
Al final se recuerdan que en la clase anterior vimos un poquito de una pincelada de JSON y una pincelada de XML, ¿sí? Pero al final, pues este modelo es almacenado en este archivo, ¿sí? Pero regresando, ¿por qué estamos viendo Maven? Porque queremos utilizar una librería y se puede utilizar usando Maven o usándolo de la forma que ya les había comentado, con dependencias de jars, ¿sí? Entonces, ¿qué es el POM? El POM solo define un identificador único para el proyecto, el cual coordina y su marco de dependencias con el framework JUnit. JUnit al final sirve para hacer pruebas, eso está fuera del alcance de este curso, pero es importante pues que lo sepan también que se puede coordinar para, para tener pruebas unitarias, ¿sí? Y que esto generan dependencias, ¿verdad? Esto es suficiente para construir el proyecto y ejecutar las pruebas unitarias asociadas con el proyecto. Maven logra esto al adoptar la idea de convención sobre configuración. Es decir, Maven proporciona valores predeterminados para la configuración del proyecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos como una base y solo la vamos a ir cambiando dependiendo de lo que estemos nosotros construyendo. Y esta es la estructura de un proyecto en Maven, ¿sí? Donde aquí nos explica que Project Home es donde está contenido el pom.xml y todos sus subdirectorios. Tenemos esta estructura de source main Java que tiene pues el código fuente del proyecto bajo este path o bajo esta ruta. Luego tenemos esta ruta que contiene los recursos o los entregables como los archivos de propiedad. Por eso resources son como las propiedades. Luego tenemos el área de test en Java, que es el código fuente de los tests. Y resources pues es lo necesario para hacer testing, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a estar viendo pues es esta partecita. Luego, ¿qué es JSON Simple API? Proporciona modelos de objetos para estructuras JSON de objetos y matrices, que es lo que estamos viendo, que es uno, que son las, es la estructura básica de JSON, ¿verdad? Estas estructuras JSON se representan como modelos de objetos utilizando los tipos JSON-Object y JSON-Array. JSON-Object proporciona una vista de mapa para acceder a la colección desordenada de 0 a más pares de nombre-valor del modelo. Del mismo modo, JSON-Array proporciona una vista de lista para acceder a la secuencia ordenada de 0 o más valores del modelo. Esto lo vamos a entender cuando, pues, en su momento vayamos a la práctica, ¿sí? Pero lo importante es saber que tenemos los JSON-Objects, entender qué son, para qué se utilizan, y los JSON-Arrays. En JSON, un objeto es un conjunto desordenado de pares. Estos pares que vimos en el archivo de ejemplo, ¿sí? Se recuerdan que a esto es lo que se le llama pares, ¿sí? Y nos dice que este conjunto desordenado de pares de nombre-valor y nos dice que el JSON Object no conserva el orden de los pares de nombre-valor de un objeto, ya que por definición no es significativo. Por lo tanto, en nuestro archivo de salida el orden no se conserva. Esto es bien importante tenerlo súper claro, que al final el orden en el JSON pues no es relevante. Al final lo relevante es obtener pues los datos. Y aquí terminamos con la presentación. Una de las dudas que tenían era cómo crear archivos en Linux. Entonces yo estoy usando un sistema operativo que se llama Elementary OS, que es una distribución de Linux basada en Ubuntu. Entonces una de las formas más fáciles pues es ir a nuestro gestor de archivos de nuestro sistema operativo, ir a la carpeta donde queremos crear un archivo. En este caso para el proyecto pues necesitamos el uso de rutas relativas, ¿sí? Y para las rutas relativas pues necesitamos crear los archivos dentro de nuestro proyecto. Entonces para ello nos vamos a la terminal
Y aquí en la terminal, por ejemplo, yo ya estoy en el path o la ruta de mi proyecto de NetBeans. Si no, pues fácilmente puedo ir por medio del comando cd, que es Change Directory en Linux. Eso es aplicable para todas las distribuciones. Y me mueve a la ruta donde yo quiero crear mi archivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un editor de texto de Linux, que la mayoría de sistemas operativos o distribuciones de Linux lo tiene, y si no, pues se puede instalar, y considero que es de los más fáciles, es Nano. Entonces, para crear un archivo de texto puedo utilizar Nano y voy a nombrar a mi archivo p0.txt. Es bien importante que en Linux le pongamos la extensión, ¿sí? Porque si lo ponemos sin extensión no va a tener extensión. Entonces esto abre el editor de archivos, que es un editor de archivos en consola, y pongo, esto es un ejemplo para la clase de programación 1, primer semestre 2020 y algo más, ¿sí? Entonces escribí 3 líneas. Si yo le doy control X, ¿cómo sé que le tenía que dar control X? Porque aquí abajo tenemos como el menú, ¿sí? Que podemos utilizar con este editor de texto. Por ejemplo, aquí nos dice que esto, que significa control X, puedo salir. Y por supuesto que antes de salir me va a preguntar si deseo guardar o no, ¿sí? Entonces si le doy control X, me dice que si quiero guardar el archivo, y le digo que sí. ¿Cómo le digo que sí? Pues aquí me dice que con Y, ya sea mayúscula o minúscula, es un sí, y con N es no. Y si quiero cancelar, quiero seguir editando, pues le doy control C. Por ejemplo, control C me regresa. Control X y le doy un yes, una Y, le doy un enter, y si se dan cuenta creó el archivo p0.txt. Y vamos a ver el contenido. Y efectivamente el contenido pues es el que acabamos de crear. Hay muchas formas de crear archivos de texto y este solo es una manera de ellas desde consola, ¿sí? Entonces, como les había comentado en el video anterior, pues solo trasladé el programa aquí a Linux, y ahorita estoy usando algo que se llama Apache NetBeans, ¿sí? Y ¿por qué tengo Apache NetBeans? Pues porque les voy a enseñar un poquito de lo de qué es JSON y cómo lo podemos manejar en Java. Y esto pues va relacionado con su proyecto, porque a pesar de que ustedes pues no van a hacer con un formato JSON, sino que lo van a hacer mucho más sencillo, pues les va a servir para los siguientes cursos de programación. Entonces, si yo, este es el mismo ejemplo que vimos en el video anterior. Si tienen alguna duda pueden regresar a verlo para que ustedes lo puedan hacer. Y le digo que la ruta es p0.txt, que es el archivo que recién acabamos de crear. Le doy clic acá y le doy correr, run file, ¿sí? Y se recuerdan que en el video anterior pues lo que hice fue leer las líneas de un archivo, y aquí efectivamente pues las estoy imprimiendo por medio de system.out.println y listo. Y eso es efectivamente lo que tiene el archivo, ¿sí? Entonces si se dan cuenta es exactamente lo mismo el programa que hice en Linux que en Windows, solamente pues aquí las rutas son diferentes, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan los ejercicios y no solo vean los videos, para que puedan aprender eh, varias cosas, ¿sí? Lo siguiente que les quiero enseñar en este video es el archivo POM, ¿sí? Y ese lo podemos ver aquí en Java Dependencies. No, Project Files, sí, no. Está aquí en Project Files. Cuando yo creé este proyecto por medio de Apache NetBeans, sí, es como NetBeans, solo que
poco más avanzado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo le doy New Project y se da cuenta, aquí me vienen las categorías y tengo opciones de hacer Java con Maven, Java con Gradle, Java con Ant, que son pues diferentes tipos de compilaciones. Pero para este ejemplo pues voy a utilizar Maven y al final es una Java Application y es lo mismo. ¿Se recuerdan de la estructura que vimos en la presentación de PowerPoint? Pues acá está, ¿sí? El source packages, el paquete, las clases, los paquetes de test, las dependencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comenzar a trabajar con la librería, ¿sí? Con la librería JSON.simple, simple, en Java, utilizando Maven, porque ustedes ya sabrían cómo hacerlo, pues como les comenté, eso sí, en videos anteriores, por medio de un jar, ¿sí? Pero utilizando Maven, lo que tienen que hacer es venirse aquí a Project Files, dándole clic al modelo de objetos del proyecto y se mira algo como esto, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic a utilizar el repositorio de Maven, y esto aplique para todas las cosas que ustedes hagan de ahora en adelante, ¿sí? Aquí me dice que en Maven lo que yo tengo que agregar a mi POM file es esta parte, ¿sí? Ya no tenemos que hacer nada más que copiar y pegar. Y sabiendo la estructura del POM, si yo, digamos el POM, cuando yo creo un proyecto nuevo, así sin nada, así como les mostré acá, File, New Project, Java with Maven, Java Application, me crea este archivo. Y le pone pues una versión, le pone un ID, un identificador único, le pone el nombre y un montón de cositas más, el tipo de packaging, que en este caso es un jar, lo que estoy generando, etc. Entonces, como yo quiero utilizar esta librería JSON.simple, entonces copio y ¿dónde lo pego? Pues siempre antes de que se termine el proyecto y antes de las propiedades, ¿sí? Esa es como la regla. Entonces podríamos ver dónde está el packaging y dónde las propiedades y lo pegamos entre los dos. De hecho, un proyecto puede tener varias dependencias. Al final las dependencias son librerías externas que nosotros estamos usando. Librerías que alguien más ya desarrolló y que pues nosotros no tenemos que desarrollar y solo hacemos uso de ellas. Entonces, al final, ¿esto qué significa? Si se dan cuenta, aquí está la URL del repositorio. Esto significa que Maven automáticamente va a descargar este repositorio y lo va a poner en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a hacer un ejemplo completo. Si yo le doy a New Project, Demo Maven, ejemplo, yo aquí le pondría a poner en mi compañía es Rose, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, el POM, pues va a tener esto y yo tengo que poner mis dependencias aquí, ¿sí? Y aquí le puedo dar formato para que se alinee todo, ¿sí? Y, algo muy importante, le tengo que colocar esto, porque como les decía, pueden haber varias dependencias. Entonces lo que yo tengo que agregar, que eso no me lo da el programa, pero sí mi conocimiento, es dependencies. Miren, lo autocompleta, ¿sí? El IntelliJ. Y aquí vamos a colocar todas las dependencias. Entonces abro etiqueta, cierro etiqueta y coloco, si yo tuviera una dependencia extra, le doy enter y pego la siguiente dependencia, ¿sí? Entonces le puedo dar clic, le puedo dar format, ¿sí? Y lo que va a hacer, si yo le doy play a esto, vamos a ver, vamos a poner un hola mundo, un Java class, hello,
main. No me sale el... Aquí está. Con control espacio puedo ver cómo autocompletar. Y aquí puedo poner system.out.println. Hola amigos. Y si yo le doy play aquí o play acá, porque ese es el proyecto que tenemos abierto, me va a decir que tengo que seleccionar una clase principal. Entonces me voy acá, como en algún video lo vimos, nos vamos a propiedades, nos vamos a run, y aquí en main class le ponemos buscar. Y no aparece la main class porque aquí en Linux necesitamos guardar esto, si no estoy mal. Vamos otra vez, propiedades, run, browse, y aquí efectivamente ya está la clase, ¿sí? Era porque no la habíamos guardado. Entonces aquí esta va a ser la clase principal. Y si se dan cuenta, ya agregué la única dependencia que quiero ahora, que es utilizar JSON Simple. Y si yo le doy clic, si yo lo compilo, ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita van a ver qué es lo que va a suceder. Dice que escaneemos por proyectos. Si se dan cuenta, aquí no habían dependencias, ¿sí? Solo está JDK, pues que es que el Java Development Kit, que es lo necesario para desarrollar en Java. Y aquí nos dice que está construyendo el proyecto y nos dice que, vamos a ver, yo quería enseñarles cómo se mira que se descarga, sí, pero creo que como ya lo había utilizado en otro proyecto ya se había descargado, entonces no les puedo mostrar eso, pero cuando ustedes lo hagan van a ver que se empieza a descargar la librería automáticamente. Y si yo le doy aquí en dependencies, ya va a aparecer, perdón por no mostrarlo antes, el jar. Nosotros cuando creamos el proyecto ya no está este JSON.simple, ¿sí? Y ahora se crea por medio de Maven. En vez de subir el jar, nosotros lo podríamos agregar, que es la otra forma, pero pues esta es la forma común, ¿sí? Y no utilizando Maven. Entonces, regresando, cuando ya tenemos nuestra librería importada, por medio de nuestro POM, aquí yo copié el programa que vimos en el video pasado, y si yo le doy play como habíamos visto, pues me imprime. Ah, no, aquí está compilando otra cosa. Pero ya lo habían visto, ¿verdad? Pues imprime lo que estaban viendo. Entonces, para el siguiente video les voy a enseñar cómo podemos leer un archivo JSON y cómo podemos escribir un archivo JSON utilizando como base esto que vimos, ¿sí? Entonces, que tengan una feliz noche.